Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones a los estudiantes que se han conectado, a aquellos que nos van a ver luego también en YouTube. Vamos hoy a continuar con el estudio de nuestra obra La dimensión interna del rabino Aryeh Kaplan. Pues estamos hoy para estudiar un subtema que tiene que ver con la Ketoret. Recuerden que estamos analizando la sección que tiene que ver con el tema del mal realmente, porque estamos analizando el tema de la ruptura de las vasijas. En el capítulo 10 ya estamos llegando al final y hay una sección, que es el subtema que nos ocupa en la clase de hoy, que tiene que ver con los ingredientes o las 11 especies que componen la Ketoret y cuál es la razón o cuál es la conexión que tiene esto con el tema del mal, con el tema del universo, con la creación. Entonces, como siempre, vamos a comenzar a leer las palabras del rabino y luego yo voy a comenzar a explicar un poco más, a profundizar cuando vea que sea necesario. Les decía, el subtema, las 11 especies, tiene que ver con la Ketoret, dice lo siguiente y voy a comenzar a explicar. Dice, todo el mal viene del universo de Tohu. Recuerden que habíamos hablado de ese concepto de Tohu Vabohu, de ese caos, vacío, confusión. Tiene que ver las clases anteriores donde explicamos estos conceptos y que hablamos que aunque es un caos, confusión, vacío, que se puede asociar con el mal, es cierto, pero también ahí se encuentra la oportunidad de reorganizar esas energías, de reestructurar esas energías y de iniciar algo nuevo, de crear algo nuevo, de iniciar algo nuevo en nuestras vidas. En la vida del ser humano, de todos nosotros, pasamos por esos momentos de tohu wabohu, momentos de caos, de confusión, de incertidumbre, de vacío, de oscuridad, de que hemos tocado fondo. Pero aún desde lo más profundo y lo más oscuro, desde ahí también podemos levantarnos y reiniciar. Y esa es la oportunidad realmente para iniciar algo nuevo. Y les digo algo más, todo lo que se va a crear una vida, desde como puede ser un matrimonio, una familia, una empresa, un negocio, los hijos, eh, no sé, todo proyecto que la persona tenga siempre tiene que pasar por estas etapas. Todo bajo un estado de donde hay muchas ideas, mucha confusión, qué es lo que quiero, no estoy seguro, tal cosa, que voy investigando, voy buscando, y dice que es oscuridad, porque ¿qué significa oscuridad? La idea todavía no está clara. La idea todavía no ha venido al mundo, no ha visto la luz. Entonces hay un estado de todo ese caos de ideas que van luego tomando forma hasta que algo se manifiesta, algo sale, algo se manifiesta en una empresa, como decía, en un negocio, en una relación, el que quiere comprar una casa, el que quiere iniciarse en un deporte, en tantas cosas, tantos proyectos, pero siempre en una primera etapa donde está ese momento, le decía, de incertidumbre, porque la idea todavía no ha nacido, no ha venido al mundo. Entonces, siempre, pero siempre vamos a pasar por esas etapas en todo lo que uno inicia en la vida. Cada vez que uno vaya a iniciar un proyecto nuevo, siempre va a pasar por esa parte. Nadie puede librarse de ello. Entonces, por un lado decimos que eso tiene que ver con la parte del elemento del mal, pero no hay que entenderlo como que es algo malo, malo, sino que es mal en el sentido de que no se ha manifestado y de que está como confuso, oscura la idea, pero desde ahí el trabajo que venimos a hacer y darnos cuenta es con conciencia de que podemos reestructurarnos, organizar las ideas, organizar las energías, y eso también tiene que ver con la idea de la teshuvá. Aun cuando la persona haya cometido lo más horrible, haya tocado fondo, haya hecho cosas feas, sucias, se sienta mal, tiene que saber que también puede levantarse, también tiene que saber que de ahí también puede salir. Tiene que saber que la luz y la oportunidad también existe para todos los seres humanos, para todas las criaturas, el Creador le da la oportunidad. Y de esto vemos otra vez de que ese es el deseo del Creador, que se manifieste en el mundo esa luz. Ese es el deseo real, que la persona se levante, que la persona conecte con Dios, que la persona conecte con su alma, que la persona conecte con la alegría, con la luz. Ese es lo que desea realmente Akadosh Baruj Hu. El ser humano no.
El ser humano, si juzgamos, somos limitados, pero todos tenemos la capacidad de tohu, babohu, caos, confusión, tocando fondo, levantarnos y rehacer nuestras vidas. Vamos ahora, les decía, entramos al tema de las especies. Dice lo siguiente el rabino Ari Kaplan. Todo el mal viene del universo de Tohu, que existía antes de la creación de los Parsufim, de los rostros divinos. En el capítulo siguiente vamos a estudiar en profundidad los Parsufim. Dice, fue en esta etapa cuando las Sefirot existían como puntos simples que la ruptura de los recipientes ocurrió. El propósito de la ruptura de esos recipientes, como hemos explicado, como hemos visto, fue permitir que existiera el libre albedrío, sin que, dice, sin que existiera la dimensión del mal, sería imposible escoger entre lo bueno y lo malo. No puede haber libre albedrío si tú no me das las dos opciones. Y estamos analizando que desde la estructura del universo, el mal toma muchas formas, muchas facetas, pero a nivel de estructura del universo, el mal es necesario en este mundo, en este sistema, para que exista el libre albedrío. Entonces, para muchas personas el mal puede ser algo concreto. Pues el mal puede ser una tragedia que le pasó, el mal para ellos puede ser la muerte, el mal puede ser algo horrible que haya sucedido. Pero ese es un tipo de mal limitado, lo que le pasó a esa persona o a ciertas personas. Pero cuando hablamos de mal en la Cábala, hablamos de aquí de algo mucho más allá que eso. Y les decía, para alguna gente el mal tiene hasta nombre y apellido y rostro, porque hay gente que identifica el mal con personas, con un pariente, con un amigo que están peleados, con la suegra, con el marido, no sé, con nombre y apellido le ponen hasta el mal. Entonces, pero en Cábala aquí estamos hablando acá de algo mucho mayor. Estamos hablando aquí de estructuras que la imperfección es necesaria en el sistema para permitir la posibilidad del cambio. Si todo fuese fijo, si no hubiese cambio, entonces no existe libre albedrío. El cambio, que la gente lo ve como algo malo, tomar una dirección, no es malo en sí, sino que es simplemente otra opción que está disponible. Eso es todo. Y que por ese otro camino también la persona tendrá un ciclo de aprendizaje y de crecimiento. Entonces, dice lo siguiente, ya vemos entonces que es necesario que existan dos caminos, dos opciones para que la persona pueda elegir, para que tenga de verdad ese libre albedrío. Dice, analizando la muerte de los reyes de Edom, hemos mostrado que la ruptura de los recipientes comenzó con una casi sefirá llamada Da'at, conocimiento. Y decimos casi sefirá porque el Da'at no es una sefirá, no es parte de las 10 sefirot. Si contamos el Da'at serían 11, pero realmente son 10. Por eso le llamamos casi o cuasi sefirá, porque es una sefirá, pero como que está un poco oculta. Y sabemos que los cabalistas antiguos colocaban el Da'at, lo ponían en el lugar de Keter. Entonces el Keter no lo ponían y en vez de Keter lo que ponían era arriba Da'at. Entonces, y así se mantienen las 10. Pero ya vemos que todo comenzó desde ahí, desde el Da'at. Hemos explicado ese tema. Las primeras tres sefirot, Keter, Jochma y Binah, no se fragmentaron, no se rompieron, porque cumplieron con su función primaria hasta cierto sentido, porque fueron capaces de cooperar unas con las otras en traer a las sefirot inferiores a un estado de independencia de existencia. Y lo que pasó entonces con Keter, Jochma y Binah fue que simplemente se redujeron. Ese fue el daño más que sufrieron. No fueron que se rompieron como las demás, que se fracturaron. Lo que pasó con ellas fue que una vez que cumplieron su función de hacer descender a las otras 7, porque sabemos que todo empieza por ahí, Keter, Jochma, Binah, luego empieza a bajar, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut, pero todo inició desde arriba. Entonces, una vez que Keter, Jochma y Binah cumplieron su función de hacer descender a las demás, las inferiores se dañaron, pero estas tres superiores no se dañaron. Lo que pasó fue que se redujeron en intensidad, en tamaño, en influencia. Entonces, ¿qué sucedió con esta Sefirot? Explica que
ellas posibilitaron la independencia de las siete sefirot inferiores, que es digamos que el proceso de tikkun que estamos haciendo nosotros. Sabemos otra vez que aquí no hay errores, que todo es parte del sistema, como estamos analizando. Dice, las ocho sefirot, comenzando desde el Da'at hasta Malhut, sin embargo, no cumplieron su función primaria. Y como resultado se vieron como, a ver cómo traduzco esta palabra en español, es como que la luz fue tan grande que no pudieron mantener, aguantar tanta luz, tanta revelación, y fue más de lo que ellos podían recibir, más de lo que podían asimilar, más de lo que podían em, recibir de la divinidad, del Ein Sof, del infinito. En inglés la palabra es overwhelm, como que fue mucho para ellas y entonces se fragmentaron. Y así sucede, les decía, en la vida de cada uno de nosotros. A veces uno se enfrenta a situaciones donde es tanto el nivel de presión que uno no aguanta, se rompe. A veces es en una empresa, le dan a uno tanta responsabilidad que no aguantas. Entonces mucha luz se rompe, no aguantas eso. A veces en una relación es tan intensa, no aguantas. A veces estudias estos conceptos de Cábala que son tan profundos y de un inicio tu mente no aguanta, tu mente se enreda todo y no entiende qué es esto. Tienes que ir poquito a poquito creando estructuras para su fin de conciencia, pensamiento, para poder entender estas ideas. Igual es con las personas que ven, hay gente que a veces que ven el mundo espiritual, que ven espíritus, que ven ángeles, que ven cosas como esas. A veces la visión, la experiencia mística de esa luz, de esa revelación, puede ser tan grande que la persona no aguanta. No dice, no quiero saber más de esto. Es mucho para mí ver todas estas cosas. Entonces, es lo mismo que pasó con el tema de la Sefirot. Les pongo estos ejemplos para que me comprendan que todos estos mecanismos, esto es lo más importante que quiero que comprendan, que todos estos mecanismos no es algo que pasó en el pasado, hace millones de años y ahí quedó. No, no. Esto tiene lugar todos los días, a cada instante, a cada momento, ahora, a nivel cosmogónico y a nivel de nuestras vidas. Porque todo esto se refleja en nosotros, que estamos copiados a fractal de eso, de esos procesos grandes. Y sucede no solamente con nosotros, también con todos los animalitos, con las plantitas, con los seres. Todos estos procesos están teniendo lugar porque la luz divina entra y permea, entra y penetra a todos los rincones del universo, en todas las criaturas, en todo lo que es plantas, animales, estrellas, planetas, galaxias, mundos, energías. La luz divina penetra en cada sitio y donde quiera que penetre esa luz, todos estos procesos están teniendo lugar de una forma o de otra, pero están teniendo lugar ahora mismo y se manifiestan en la manera en que pensamos, en la manera en que actuamos, en la manera en que sentimos, porque estamos reflejando esos grandes procesos cósmicos que dieron origen a la vida y es a través del cual la vida se sostiene, porque la vida constantemente se sostiene. Entonces, estos procesos están teniendo lugar ahora mismo en nosotros también. Sigue diciendo el rabino que es significativo notar que esta es la única vez en que se menciona a 11 sefirot como constituyendo una unidad. Solamente en el universo de Tohu, Keter, la corona, y el Da'at, el conocimiento, están presentes de manera simultánea. Es importante aclararlo. Sigue diciendo el rabino, como hemos explicado, esto nos conduce a una situación paradójica donde el conocimiento de Dios del futuro se limita su libre albedrío en Keter. Vamos a explicar un poquito esto. Dice, esto nos lleva a una situación paradójica donde el conocimiento de Dios del futuro limita su libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque Dios sepa el futuro, ese como existe en este estado,
Da'at y Keter al mismo tiempo, de manera simultánea. Da'at, ¿qué es Da'at? Conocimiento, conciencia. Entonces, conocimiento de el futuro, por ejemplo, en este caso. Keter, ¿qué es Keter? El nivel del razón, la voluntad. La única voluntad mayor que existe es la voluntad divina. El único que tiene el libre albedrío en lo absoluto es Dios. Dios es todopoderoso, omnipotente. Nosotros también tenemos libre albedrío, pero es limitado comparado con Dios. Pero en el caso de Dios, dice aquí, esto es una situación paradójica. ¿Por qué? Porque dice que como coexisten al mismo tiempo en ese estado, en ese nivel, Da'at y Keter, el conocimiento de Dios del futuro queda limitado, aguantado, restringido, amarrado, o limita o amarra o limita su libre albedrío. ¿Qué quiere decir o cómo explico esto en otras palabras? Que aunque Dios pueda saber el futuro, no actúa inmediatamente, sino que Él deja que las criaturas, lo que Él ha creado, actúen según su libre albedrío. Entonces, si Dios quisiese, Él puede ver lo que tú vas a hacer. Y Dios sabe que eso que tú vas a hacer no te conviene, no es bueno para ti. Si tú haces eso, si dices esas palabras, si haces esa acción, te vas a buscar un problema, vas a causar un conflicto, te vas a causar daño a tu vida. Y ahí tienes el dad de Dios operativo. Él sabe lo que vas a hacer en el futuro. Dios tiene libre albedrío, se llama Keter. Pero aunque Él tiene libre albedrío, Él limita su libre albedrío de interceder y no, Él no actúa para bloquearte tus pasos, tus decisiones, tus pensamientos. No, es tu vida. El regalo que Dios te ha dado es ese, tu vida, tu libre albedrío. Él puede ver lo que tú vas a hacer, que quizás no es una buena acción, quizás no es un buen camino, pero Él se limita a sí mismo, por eso decía, se limita a su libre albedrío de actuar, porque Él respeta la vida y el libre albedrío de cada criatura. Por eso es que la gente dice, pero si Dios fuese tan bueno y si Dios tal, ¿por qué no impide esto? ¿Y por qué Dios no impide el mal? ¿Y por qué Dios no para las guerras? Dios, no, dice la Torá, Dios le dio la tierra a los hijos de los hombres y les dijo al hombre, llenen la tierra y sojúzguenla. La tierra la dio al hombre para que el hombre habite y les dio luego, nos dio una serie de reglas, que si uno sigue esas reglas, consejos, le va a ir bien. Pero también dio la opción que cada cual tome el camino que desea. Y Dios respeta el libre albedrío que Él dio a cada cual. Lo poquito que te dio, pero te lo respeta. Tus decisiones, tus pensamientos, tus acciones, eso es tuyo. Entonces, de alguna manera, Dios, aunque tiene conocimiento del futuro y puede saber lo que uno va a hacer, Él no se mete en tu vida. Él no se entremete en los asuntos del hombre. Él le deja su espacio a cada cual. Entonces, de alguna manera, eso es como una limitación de su Keter. Y es lo que está explicando el rabino Ari Kaplan. Entonces la gente dice, pero ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios tal? No, no. Hay un límite fijado para todo. Porque en algún momento todo va a volver a rectificarse. Y estamos trabajando en la rectificación. Pero el tiempo de Dios se trabaja en otro tiempo, les decía. El tiempo que nos dio a nosotros en la existencia, en la vida, al planeta Tierra, ese es el tiempo del trabajo que hace cada cual. Y en eso nos interesa. Esto es como un jefe. Tú vas a trabajar en una empresa. El jefe te contrata. Sabe que tú estás a la altura, que puedes hacer bien el trabajo. Pero el jefe no se te va a meter encima 24/7 y decirte hagas esto, no hagas así, no hagas tal. No, el jefe te va a dejar que tú trabajes. Y puede ser que pasen días y tú ni hables con el jefe está en su oficina y tú sabes que tiene que hacer tu trabajo. Él no se va a interponer, sabe que tú eres capaz de hacerlo, pero tú también puedes cometer errores, tú es parte también de ese proceso, de ese trabajo. Él no está inmiscuido en todo lo que tú haces, él te deja que tú trabajes. Que tú, a tu aire, tu libre albedrío, tú trabajes en la empresa, te contrató para eso. Entonces es igual con el ser humano. Pero en el caso de Dios es un nivel mucho más superior. Respeta el libre albedrío de cada ser humano. El bien o el mal, o la energía que uno canalice, porque eso es otra cosa, es simplemente la energía que uno está canalizando, buena o mala. Una buena palabra, una mala palabra, una buena acción, una mala acción. Paz en la tierra, guerras. ¿Sí? Entonces todo es las acciones de quién? Del hombre. Es el hombre. Y las cosas que vienen muchas veces, situaciones, problemas, enfermedades y tal, es otra vez la energía que yo estoy canalizando a través de todos estos mundos y que también está conectada con mi familia, por supuesto, porque estamos interconectados. Somos Sefirot, estamos interconectados con otras Sefirot, que son también las familias. Estamos interconectados, entonces, pero es todas las acciones del hombre
y la energía que uno canaliza de esos mundos. En algún momento Dios siempre interviene, porque su energía siempre estaba bajando al mundo. Hasta la oscuridad se alimenta de eso. Ya lo hemos explicado en las clases anteriores. Pero él lo que sí no interviene es con la vida de cada cual. Si usted se quiso casar con esa persona y ahora está peleando porque le va mal en el matrimonio, que si el marido, que si el esposo, no le eche la culpa a Dios, porque la gente enseguida, ay Dios mío, después que rezaste tanto por casarte, ahora estás casada, ahora no quieres. Pero ¿de qué le echas la culpa a Dios? Antes peleaba que si estaba solo, ahora que si está casado, ya no le gusta la esposa, que si el marido, que si esto, que si ronca, que si... Y la gente es peleada con Dios, se fajan con Dios, dejan de, no rezan, no quieren saber, y todo es la culpa de Dios. Y Dios dirá, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Te di libre albedrío, tú haz lo que tú quieras. Y la gente siempre tú ves que se enfadan con Dios y pelean con Dios. Y Dios, y Dios, y Dios. Hombre, ¿cuándo vas a tomar responsabilidad de tu vida? Y comprender que otra vez en este mundo estamos como sueltos, vamos a llamarlo así. Cada cual actúa, piensa, siente, vive como quiere, como entiende. Y ni Dios se mete en eso. La única manera que tú puedas ver operando esa energía en tu vida es cuando tú voluntariamente decides crear esa conexión. Ya hemos explicado en clases anteriores cómo la energía siempre va a descender, pero la energía también debe regresar. Esa es la vasija ideal, que regrese esa vasija para crear la conexión con arriba. Pero este proceso desde abajo hacia arriba nos corresponde a nosotros. Tiene que venir desde el corazón, desde la voluntad de la persona, querer conectar con Dios, conectar con esa energía, conectar con esa luz. Entonces, sí, Él siempre va a estar ahí, de alguna manera sí, pero si tú no eres el que dejas que entre esa bendición en tu vida, entonces les decía, y aún así es muy cuidadoso de no entrometerse en la vida de nadie. Y muchas veces el dolor, las traiciones, los sentimientos heridos, que vuelvo a decir, la gente se enfada con Dios con todas estas cosas. Y vuelvo a decir, no es más que el roce entre seres humanos. Y las cosas feas que se ven en el mundo, como decía, vienen de otra vez las acciones del hombre. Y Dios respeta la vida de cada cual. Protege a sus siervos, sí. Cuando uno, vuelvo a decir, es el que está buscando esa conexión, esa bendición, esa energía. Pero es un mecanismo muy grande que está acá, en sitio, de cada uno de los millones y millones de seres humanos que habitamos este planeta. Y de los que están también desencarnados en el mundo espiritual, que también nos influyen y están con nosotros a cada instante. Aunque no los podamos ver, están con nosotros, nos acompañan. Entonces, bueno, sigue diciendo el rabino Ari Kaplan. Para rectificar esto y permitir la posibilidad del libre albedrío, Dios tiene que restringir y retirar su da'at, su conocimiento de la creación. Es como un ocultamiento de Dios, donde Él se oculta y ahora es la criatura la que tiene que buscar al Creador. Y por eso es el deseo que todos nacemos con eso de una creencia en un ser superior, de buscar, porque sabemos que hay algo. A veces uno no sabe ni qué es lo que está buscando. A veces uno no sabe ni qué es esa fuerza, cómo yo voy a definir a eso, pero yo sé que algo existe. A veces uno pregunta a las personas, ¿y usted en qué religión tiene? ¿Usted en qué cree? No, yo no creo en nada, yo no sé, yo creo en Dios, pero no saben qué es eso, cómo definir eso. Algo existe, dice la gente, algo existe. Sí, porque es que hay algo, porque venimos de esa esencia. Sabemos que algo existe. Cada religión lo intenta definir de alguna manera. Y por eso decimos que toda definición es un fracaso. Porque ninguna definición que el ser humano pueda dar de Dios es real. Es simplemente la experiencia de cada uno de esos pueblos o religiones que definen algo. El judaísmo define a Dios de una manera, el cristianismo de otra, el islam de otra, el hinduismo, el budismo, todo eso define a Dios de otras maneras. Entonces cada alma anda buscando su sitio, su raíz, volver a conectarse a esa fuente. Se llama Teshuvah. Y Teshuvah es el proceso del tikkun. Sigue explicando el rabino Ari Kaplan que entonces Dios ha hecho como un proceso de ocultamiento. Es como el padre que para ver si a su hijo si es obediente o no se oculta y deja que sea el hijo el que cuando el papá no lo está mirando a ver si es verdad que se va a comportar según la enseñanza que recibió de su familia, la reenseñanza que recibió, la educación que le dio el padre, la madre. Cuando el padre está presente es fácil obedecer, pero cuando papá y mamá no están, si veremos a ver cómo el niño actúa.
Cuando el jefe no me está mirando en la empresa, yo voy a ver si es verdad que la persona trabaja o no. Entonces, como decía ahorita, el jefe está, te contrató, pero el jefe no te va a estar encima tuyo. Él se va a su oficina, a veces no lo podrás ver, quizás hasta por semanas, no lo sé. Está ahí, pero está como oculto en su oficina. Y cada cual lo dejan trabajar. Es lo mismo acá, con la divinidad, con el Creador, con Dios. Está como oculto, está, y está presente, pero está como oculto. Cada cual lo dejan trabajar a su ritmo. A cada cual le dejan vivir su vida a su ritmo, lo que cada cual quiera. No podemos culpar luego a nada, claro. Cuando no hay Da'at, culpamos a todo el mundo menos a uno. Pero lo que estamos viendo acá es los mecanismos. Yo lo que quiero que entiendan cuál es el mecanismo que está en su lugar en la creación, en los mundos, que es el reflejo de la vida de uno. Dice, sigue explicando que él tuvo que limitar, restringir, retirar su Da'at, su conocimiento de la creación. Dice, esto se logró con la ruptura de los recipientes desde la sefirá de Da'at hasta Malhut. Lo que está dañado, roto, fragmentado es desde el Da'at, que es el conocimiento, conciencia, hasta Malhut está fracturado. Cuando Dios se retira, las cosas no marchan bien. Entonces es como una fractura ahí, ¿no? Sigue explicando, como resultado del descenso en Bria, el universo de la creación, la posibilidad del mal y por tanto del libre albedrío fue traído en la existencia. Quiere decir que el mal y el libre albedrío surgieron casi simultáneamente, casi al mismo tiempo. Y el mal y el libre albedrío es el resultado del ocultamiento de Dios. Cuando Dios se oculta, es como el refrán que dice, que hay un chiste, creo que es, que cuando el gato no está, los ratones están de fiesta. Bueno, parecido aquí. La gente quiere libre albedrío, hacer lo que le dé la gana, vivir. Bueno, pues entonces Dios te tiene que dejar tu espacio. Pero el problema es que a cada cual le dan su espacio, viven su vida y después le echan la culpa a Dios. Y están peleados, y están bravos y no quiero saber de Dios y no quiero saber de religión. Y Dios dirá, pero ¿yo qué te he hecho? Pero si la vida te la he dado, te he dado todo para que tú hagas lo que tú quieras y ahora me echa la culpa también a mí. Entonces, el trabajo de la cábala es decir, espera un momento, mira, qué es lo que tú eres el que tienes que trabajar y rectificar en ti. No es corregir al otro, es trabajar en ti mismo. Es esa vasija, eso que dañaste, lo puedes rectificar. También es eso, que a la vez la gente a veces piensa, como decía ahorita, que un error, un pecado, una transgresión, un problema es eterno, es que no se puede reparar. No, no tengo salvación. No hay quien. No, no, sí tienes arreglo. Sí tienes la posibilidad de arreglar las cosas, de cambiar, de mejorar, de ser mejor persona. Lo que pasa es que como nada más te enfocas en la circunstancia, en el problema, en lo que hiciste, no puedes ver más allá. Y aparte, como somos seres limitados, no vemos toda la escena, pues estamos enfocados en el mal, en el problema. Pero eso también con el tiempo va a pasar y tienes la posibilidad de rehacerte nuevamente. Pero estamos viendo otra vez que como Dios se ocultó para darte espacio, para darte libre albedrío, pues el mal se está manifestando. Entonces Dios está como alejado. ¿Y qué es el mal? Estar alejado de Dios. ¿Qué es el bien? Cercanía con la divinidad. Pero estamos mirando que esa lejanía es necesaria. Es necesaria. Porque si Dios estuviera encima nuestro, como hemos aprendido, si el jefe está encima de ti, en tu silla de trabajo, y el tipo está atrás de ti, no puedes trabajar. Estás nervioso, no trabajas, no te concentras. ¿Quieres que se vaya? El jefe tiene que apartarse para darte el espacio. Porque tú eres una extensión del jefe. El padre no puede estar encima del hijo. Tiene que darle su espacio. Pero el hijo es una extensión del padre. Y eso implica los valores, los principios y la educación, pero esa separación, que es como mala, es necesaria, porque cada cual tiene existencia propia y existencia independiente. Entonces es así con el Creador. Esa separación, que es el mal, es como cuando uno tiene ese amor tan grande con los hijos, con la madre, con una pareja, ¿verdad? Cuando uno está separado y lejos de esa persona, uno sufre, uno extraña, ay, qué malo que estoy lejos de la persona que amo, que quiero, de un familiar, un amigo, no sé.
Entonces es como un mal, pero es necesario porque otra vez cada sefirá, cada persona, cada cosa es independiente. Estamos conectados, seguiremos conectados, sí, pero cada cual es independiente, cada cual es un mundo aparte, cada cual tiene su libre albedrío. Entonces, vuelvo a decir, el mal y el libre albedrío surgen que casi simultáneamente. Y esto, les decía, es necesario, es un mal necesario, es alejamiento de Dios y que Dios se oculte. Que realmente no está oculto. Si tú quieres encontrar a tu jefe, ve que sabes que está en la oficina. Entonces Dios es igual, nos ha dejado pistas, ¿no? Tanto en nosotros, en nuestro interior, como en los libros sagrados, en la Biblia, en la Torá, en los libros sagrados de cada religión, en donde la energía se ha manifestado, cada cual con lo suyo. Entonces nos ha dejado pistas, nos ha indicado qué es lo que tenemos que hacer para ir trabajando en uno. Entonces, o es como el papá, que le da el espacio al niño que juegue, pero el papá está en la casa, está en la cocina, en el cuarto, no lo sé, o a veces mira un poquito como por detrás de la pared a ver qué está haciendo el niño, ¿no? Pero no quiere que el niño sepa que él lo está mirando para no interrumpirlo, que deja lo que es, juegue. Pero el papá está ahí. El niño cree que está solo, el niño cree que nadie lo está mirando. El trabajador cree que hace lo que quiere y que el jefe no está pendiente. El jefe también sabe lo que tú estás haciendo. Entonces, es igual con Dios, es igual con el mundo espiritual. Dice, explicando este punto, el Ariya Kadosh, Rabbi Isaac Luria, identifica estas 11 sefirot de el mundo de Tohu, el mundo de, como le decía, del caos, de la separación, del vacío. El Rabbi Isaac Luria identifica a esas 11 sefirot, contando el Da'at, las compara, las lleva a la similitud de las 11 especias que componen el incienso que llamamos la ketoret. La ketoret en hebreo significa incienso. Si usted habla hebreo y va a Israel y pregunta ketoret, él lo que te va a dar es un palito de eso de incienso, porque lo que significa es eso, es el incienso que se quemaba en el templo. Pero si usted lo lee en español, lo que estamos leyendo son cómo se preparan ese incienso y te describe los ingredientes. Te habla de flor de acacia, de gálbano, te habla de vino, te habla de un vino de Chipre, o sea, te da una serie de ingredientes. Son 11. Esos ingredientes se compara a las 11 sefirot contando el Da'at, en este único caso les decía, y eso lo trae Darisa, Revisa Gloria. Y dice que este incienso se compone de 10 especies o perfumes que tienen buen olor, buena fragancia, huelen rico. Para hacer la ketore, ese incienso que se quemaba en el templo, hay 10 ingredientes que son de olor, de fragancia, de olores riquísimos. Y la número 11 se compone de un ingrediente, que es el gálbano, que tiene un olor feo, que huele mal, como peste, como muy malo. No es un olor de perfume. Hay uno de ellos, esos ingredientes que huelen feísimo. Estas especies se molían separadamente, una a una, se iban moliendo, separada cada una de las especies, y luego dice que se empezaban a mezclar. Así es como se crean las fragancias, se empiezan a mezclar luego diferentes olores para dar origen a algo. Entonces, estas especies se iban mezclando separadas, luego se empezaban a mezclar juntas y se usaba en el templo. Como explicaba ya, el sacerdote llevaba en el altar cuando se hacía un sacrificio o alguien llevaba una ofrenda, también se acompañaba eso con un olor, con ese humo de fragancia que ascendía a los cielos hasta Dios. Dice, dado que estas 11 especies corresponden en paralelo a las 11 sefirot del universo del mundo de Tohu, ese mundo de caos, de oscuridad, de vacío, dice, ellos son, por lo tanto, representan la rectificación completa del mal. Escuchen esto, el secreto de la Ketoret. La Ketoret es la rectificación del mal, el tikkun del mal. Eso está indicado en la adición de la especie número 11, que es el gálbano, que alude a la elevación del mal
de vuelta a la dimensión de lo santo. El Talmud nos enseña que Moisés fue, se le reveló ese secreto, porque ¿de dónde sale la Ketore? Lo trae Moisés, Moshe Rabeno, fue el que recibió la Torá. Pero ¿quién fue el que le enseñó la Torá, a Moshe Rabeno, perdón? ¿Quién fue el que le enseñó cómo preparar el incienso? Dice que se lo enseñó el ángel de la muerte. La gente escucha la muerte, el ángel de la muerte, demonios, Dios mío, no quiero saber de eso, no quiero aprender de ese lado. Dice que el que le enseñó a Moshe cómo preparar la Ketore fue el ángel de la muerte, el lado oscuro. Le enseñó a Moshe cómo preparar la Ketoret. Porque claro, en Cábala decimos que si tú quieres aprender a rectificar el mal, tienes que estudiar el mal. Tienes que entrar al mal y verlo, sentirlo con tus ojos para que tú sepas cómo tú vas a poder ayudar a una persona. Si tú no has entrado y sabes el mecanismo del mal, cómo opera el mal, no vas a poder saber ayudar a esa persona. Si quieres ayudar a alguien con un tema de una brujería, de malla negra, de una cosa fea que le hayan hecho, usted tiene que estudiar eso, tiene que conocer esos libros, tiene que conocer cómo eso opera y tiene que saber cómo usar una energía de ahí también para combatir eso. Si no, no va a saber. Tiene que de alguna manera entrar al campamento enemigo y saber cómo opera ese campamento enemigo desde adentro para poder desactivarlo. No es quedándome de este lado. Yo tengo que entrar al campamento del enemigo y saber qué es lo, cómo opera, quiénes son, cómo, todo el mecanismo ese, para yo después poder desactivar ese mecanismo. Entonces, con la Ketoret es igual. Dice aquí que es una herramienta para rectificar el mal, pero dice elevarlo. ¿Y elevarlo a dónde? El mal tiene que ser, también tiene que ser ticún. El mal hay que rectificarlo y tiene que ser elevado nuevamente al mundo de la santidad, porque debo decir, nada es por error y ni una chispita de energía es desperdiciada. Todo tiene que regresar a su dimensión. Por eso está representado en las 11 especies de la Ketoret, donde 10 de ellas olían excelente, riquísimo, maravilloso, pero una, el gálbano, olía feo. ¿Y qué pasaba? Esa que olía fea se mezclaba con todas las que olían rico y cuando se quemaba, esa que olía feo también subía junto con las demás que olían maravilloso. Y al final creaba una fragancia porque las 10 que olían feo cubrían el mal olor que tuviera el gálbano. O sea, usted no va a sentir en la Ketoret no va a oler mal, no, porque son 10, es más. Y oculta dentro, cubre, y cuando eso se quema, huele riquísimo. Pero el mal también se elevó al nivel santo. El mal no se dejó atrás. El mal no, el gálbano no se botó y dijo, no, esto huele mal, esto no lo voy a poner aquí. ¿Y por qué Dios dice que hay que poner el gálbano, una cosa que huele feo? Porque esto es un mecanismo grande, tal vez le decía, en los mundos superiores. Decimos en el judaísmo que cuando esto se ilustra, aquellas personas, aquellos judíos que quizás andan por un derrotero malo, por un camino malo, no quieren saber de Dios, no rezan, no vienen a la sinagoga, no quieren saber de nada, están yendo el camino malo. Pero también ellos están contados dentro del pueblo de Israel, también ellos están contados dentro del pueblo de Dios. También la ovejita negra es parte del redil y el pastor no la abandona. También esto nos aplica a todos nosotros, porque ¿quién puede decir que es puro y limpio y que no tiene también una parte que huele mal como el gálbano? ¿Quién puede decir que está libre de cometer errores? ¿Quién puede decir que en algún momento no haya dicho algo, pensado algo, ha hecho algo malo, hablado mal de otro? ¿Quién puede decir que no lo ha hecho en algún momento? Todos tenemos un componente del mal, todos, ni el más santo, siempre lo digo, ni el más santo de los santos. Entonces nosotros también somos como ese ingrediente que Dios no nos abandona. Hashem no nos descarta. ¿Y sabes qué hace Hashem? Te envía todos esos perfumes, todos esos olores, todas esas cosas buenas, te acoge y también tú también vas a subir al mundo espiritual. Tú también vas a subir al mundo de la santidad. Tú también vas a subir al mundo de la... Y por eso es que te decía, el ser humano le cuesta esto, porque el ser humano ve algo malo y no quiere saber de nadie, rechaza y no perdona, y usted hace algo malo, como hay un proverbio que dice, y a la gente no se le olvida el mal que usted ha hecho. Y pasan 10, 15, 20 años y te recuerdan, pero tú
tú que eras tal cosa, ahora eres religioso, ahora haces esto, tú que siempre tienen presente el mal y te lo recuerdan, pero con Dios no es así. Usted puede cometer lo que usted quiera, usted se puede equivocar, porque nos vamos a equivocar, pero usted es teshuvá, usted pide perdón, usted reza a Dios, lo que tiene que preocuparse es que es Dios el que me va a perdonar, no es ningún ser humano. Hago las paces con el hombre, sí, pero el juez supremo es Dios. El que de verdad ve el corazón y sabe es el Creador. Y nos vamos a equivocar una y otra vez. Por eso es que el incienso se llevaba todos los días realmente. Había que llevarlo, porque todos los días estamos haciendo techubá, todos los días estamos rectificando, y todos los días hay que elevar, pero también hay que elevar esa parte oscura. No es apartarla, no es rechazarla, no, también la voy a envolver ahí un poco ahí y la voy a elevar a lo santo, porque esa es la manera de rectificar el mal. A veces uno se encuentra con círculos de amigos donde hay una persona que es diferente a uno, piensa diferente, tiene otra religión. Y la mayoría de la gente, la reacción primera, ¿cuál es? Apartarse, porque es diferente a mí, porque tiene otra religión, porque tiene otro color, porque cree diferente, porque piensa diferente. Ay, no me gustó cómo habla, y lo aparta. Dios no aparta a nadie, Dios no rechaza a nadie. A veces cuando conversas con esa persona que tú rechazabas, que tú no te gustaba, te das cuenta de que, hoy, mira qué bien me compenetro, mira que ahora haces amistad y te das cuenta de que tienes una similitud y empiezas a darte cuenta. Y eso se ve, como les decía, a veces gente de otras religiones, a veces la gente rechaza a otros, ¿no? Porque aquel es budista, aquel es hindú, aquel no sé qué. Y conversas al nivel de alma, de ser humano, y dices, pero si este es un ser humano como yo también, tiene sus creencias, tiene sus... todo como yo. Entonces Dios no rechaza a nadie, porque el mal también hay que elevarlo, el mal también hay que rectificarlo. Pero volviendo al tema de la Ketoret, el secreto de la Ketoret, de cómo la Ketoret es ese elemento, decía, se usa, porque de hecho la Ketoret se usa, por eso es que la Ketoret se usa contra la brujería, contra la magia negra, contra los demonios, contra lo que es cosas malas, bloqueos, situaciones feas. Por eso es que la usamos. ¿Por qué? Porque uno de los ingredientes de la Ketoret es el gálbano, lo que huele mal. Pero eso mismo es lo que te va a poder luchar para apartar, para alejar esas cosas de oscuridad, de brujería, de magia negra, de problemas. Todo lo que haya que sea del mal se puede trabajar para arreglarlo con la Ketoret. Y por eso es que en la cabra recomendamos tanto la Ketoret. Cuando cualquier situación, cualquiera, como le decía, se trabaja, pero principalmente con el tema de la oscuridad, porque tiene dentro un elemento que es del lado de la oscuridad, que es del lado del mal para poder combatir eso, como les decía. Y volviendo otra vez a lo que dice el rabino, citando las palabras del Talmud, dice, ¿de dónde sacó Moisés la Ketoret? ¿Quién le enseñó a Moisés la Ketoret? Fue el ángel de la muerte, dice aquí. Dice, el ángel de la muerte enseñó a Moisés el misterio del incienso. Esto lo trae el Talmud. Es por esta razón que cuando una plaga se desató entre el campamento de los israelitas en el desierto, Moisés le ordenó a Aarón caminar a través del campamento con el incienso. Cuando había una plaga, una enfermedad, una peste. Dice, este concepto de las 11 perfumes tienen el poder de sobrepasar, dominar la muerte y el mal. Por eso le decía, son 10 ingredientes, perfumes, olores bien, y hay uno que huele feo, pero los 10 tienen la fuerza de dominar y de cubrir, al punto que no se siente. O sea, vencen a ese elemento. Y por eso es que la Ketore, cuando hay una plaga, cuando hay una epidemia, cuando hay cosas como lo que a veces hemos experimentado, les decía, situaciones como estas, tiene la Ketore la fuerza de contrarrestar a la muerte y de contrarrestar lo malo. Y por eso es que la Ketore se usa para todas estas cosas. Para la enfermedad, la muerte, cosas oscuras, se reza la Ketore, porque tiene la fuerza de alejar la muerte y el mal. Siguiendo con esta idea de las 10 fragancias o de las 10 especies, dice, aquella que huele mal, la única, una solita es la que huele mal, dice el Talmud lo siguiente, cada ayuno que no incluya a los pecadores de Israel no es un verdadero ayuno, dice el Talmud. Esto se deriva del hecho de que el incienso incluye el gálbano, como yo les explicaba ahorita. Dice,
Así como el gálbano era necesario para darle a las otras especies o elementos exactamente la fragancia correcta, una congregación que no está completa sin aquella persona que también ha caído y que ahora hay que ayudarla a elevarse, no aplastarla, hay que ayudarla a elevarse, no hay que rechazarla, hay que traerla adentro, hay que traerla a la congregación. No es rechazar a esa persona, es traerla, hay que ponerla también junto con los demás que son santos, que huelen bien y elevar a esa persona también, para que tenga la fragancia correcta, como dice acá. Dice, y tiene que ser elevada a sí misma a través del arrepentimiento, de la teshuvá. En particular, cuando dice en particular, cuando un castigo difícil ha sido decretado contra Israel por una mala acción, este mismo mal debe ser tomado y elevado. Por tanto, la idea de transformar el bien, elevándolo a su a su raíz de santidad, está conectado con el incienso, con la Ketoret. Es por esta razón también que un ayuno incluye a los pecadores de Israel, dice el Talmud. Entonces, un ayuno real no está completo sin toditos los miembros de la congregación, del pueblo. Aún incluso también los pecadores. Por eso es que en Yom Kippur también se abren las puertas para que todo Israel, en Yom Kippur, todo el mundo viene. No se rechaza a nadie, porque ese también es parte. Porque la persona no es rechazarla, no es apartarla, no es cuando se cayó tirarla, no, es traerla. Es cuando uno ve que está indicando esto, que esto también es parte del sistema, es parte del proceso. Usted no ha escuchado muchas veces cómo a veces para tratar una enfermedad, muchas veces hay que usar venenos. A veces toma el veneno de una cobra, de una serpiente, o el veneno del escorpión. Y con ese veneno, que es, si te pica te mueres, te enferma. Pero con esos venenos que significa lo malo, la muerte, ¿verdad? Con esos venenos, los médicos lo toman y crean medicinas para luchar contra el cáncer, que es otro mal, pero lo usan el mal para combatir eso, usando otros ingredientes de la medicina, acompañado de esto, ahora creado en una cápsula, en una medicina, en una pastilla, en una inyección, en algo, para ahora con otros ingredientes, en un proceso, pues se administre como una cura contra otra enfermedad. Entonces, es como usar la parte, lo que puede ser un veneno, algo malo, cómo yo puedo usar eso ahora, combinado con otros ingredientes médicos, científicos, para crear una medicina que la voy a usar para combatir lo malo. Entonces es lo mismo con la Ketoret. Esos 10 ingredientes que huelen bien, tiene incluido el gálbano, que huele un poco mal, pero esos 10 cubren y neutralizan y utilizan o enfocan eso ahora dedicado, como le decía, para apartar, como le decía, se usa la Ketoret, yo les decía ahorita, contra brujerías, magias negras, lo malo, aleja la muerte, aleja tragedias, todas situaciones adversas, la Ketoret se utiliza para eso. Y en sentido más amplio, bueno, se pone el ejemplo, ¿no?, de la persona también, uno como parte de una congregación, como es hablo acá, por supuesto, del pueblo de Israel, que aquí no se rechaza a nadie. Toda persona tiene que venir dentro de la congregación porque ¿qué es lo malo? El malo tiene que ser hacer ticún. Pero para hacer ticún yo tengo que entrar, tomarlo, llevarlo y elevarlo. No puedo decir, oye, no me voy a juntar, no quiero mezclarme con esto. No, yo no puedo apartar a una persona de la congregación. Yo no puedo decir, no, esta persona no. Entonces, tengo que a saber, claro, esto hay que saber cómo se mezcla, cómo traer a esa persona, cómo ayudar a esa persona y también que sus oraciones se eleven junto con la oración de toda la congregación. Entonces estamos viendo otra vez que esto es lo que crea la combinación perfecta, la fragancia perfecta. Eso es lo que crea la Ketoret. Y le decía, esto es, bueno, un ejemplo maravilloso de
lo que envuelve, bueno, el secreto de las Ketoret. ¿Y por qué es que la Ketoret? Si alguien le pregunta ahora, ¿por qué es que la Ketoret se recomienda contra lo malo, la muerte, brujería, magia y cosas como esas? Porque tiene un ingrediente, que ese es el gálvano, pero otra vez el significado que hay detrás de que haya esos ingredientes y uno que esté malo, pero la idea es de tomar esa energía que está causando un problema y desvincularla y elevarla al mundo espiritual y elevarla, o sea, darle otro camino y esa energía tiene que subir. Es como cuando uno está trabajando un defecto. Ese defecto está ahí, el mal está, el problema está, lo que uno el error que uno haya cometido está. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Desentenderme, decir, no, no, yo no fui. No, no, está ahí, ok, me equivoqué. Hice una cosa que no debería. Ahora yo esa acción mala que hice la voy a rectificar. Y cuando yo la rectifique con otras buenas acciones, como los 10 ingredientes que huelen bien, cuando yo haga otras buenas acciones, yo esa acción mala o ese error, lo que, la palabra que pueda haber dicho, lo que sea, eso combinado ahora con buenas otras acciones, yo esa acción la voy a rectificar. Y esa rectificación es como la elevación. Esa rectificación es ahora que yo la energía la estoy ahora, como diciendo, esa mala acción que yo hice, cuando usted quiere pedirle perdón a alguien, porque dijo algo, pues usted va ahora con mismo con una palabra, dijiste algo que causó un mal a otro, ahora con palabras tienes que ir ahora a hablar, a pedir perdón, a elogiar, a decir cosas, o con acciones. O sea, tienes que ir cubriendo todas esas transgresiones, pecados, problemas, todo lo que tú no hayas hecho, dicho, pensado, y ahora vas cubriendo eso con buenas acciones, con buenos pensamientos, con buena energía, y boom, todo eso se eleva al mundo espiritual. Y eso está representado en la Ketoret. Y así ocurre como ustedes están viendo en los ejemplos que estoy poniendo con la Teshuvah de cada cual. La Teshuvah de cada cual es esa, que nosotros estamos haciendo ese mismo proceso. Todas las acciones o todas las cosas que uno pueda haber dicho, pensado, actuado, eso es constante, le decía, en la vida de cada cual, pero uno tiene que ir haciendo buenas acciones, buenas palabras, buenas decisiones. Teshuvah, se llama Teshuvah. Y vuelvo a decir, no se sienta usted mal, porque hay mucha gente que puede venir y decirme, sí, mire que yo, que me sentí, que en la congregación, que me esto, que lo otro, que me rechazan, que no. No se sienta, vuelvo a decir, menos mal que el que juzgue, el que bendice, el que trae las recompensas es Dios, no es ningún ser humano. Entonces no sienta usted que usted no vale nada, no se sienta que usted es menos que nadie, no sienta que usted no tiene propósito ni tiene sentido, no se sienta así. Mire, recuerda el ejemplo de la Ketoret, el gálvano, ese que huele mal, hace falta. Sin el gálvano no hay Ketoret. Sin el gálvano eso no es una Ketoret. Si le falta un ingrediente, eso no es Ketoret, no es Ketoret. Entonces, esa persona también es importante. Ese que otros rechazan también es importante. Esa ovejita negra, para Dios no hay tal cosa que No, esa también es importante, es parte del pastor, es parte del redil. Ese ingrediente que es el gálvano es parte también del sistema, es indispensable. Sin eso no hay ketoret, no se puede llevar al altar, no se puede presentar nada ante Dios. Esta vida, sin que uno cometa errores, sin que uno se equivoque, no es parte de lo que nos ha tocado. Es parte de experimentar todas estas cosas. El mal está presente, pero sabemos que también nosotros, aunque esa parte oscura, esas cosas de oscuridad que pueda haber en cada uno de nosotros, esa imperfección que existe en cada uno de nosotros, es indispensable para la vida de uno, para la creación de uno en este mundo. Es indispensable que nos vamos a equivocar, que hemos sido creados imperfectos. Eso es parte del sistema. Entonces nadie puede sentirse menos que nadie, nadie puede sentirse menos querido, menos entendido, y mucho menos creerse lo que venga a decirle otra persona, porque yo me he encontrado con muchas personas así, que a veces vienen de otros, de creencias, de religiones, de cosas, y me dicen, ¿no? De cómo los han tratado mal, cómo les hacen sentir mal, cómo los hacen sentir menos, o en las relaciones también, en los matrimonios, en las amistades, los hacen sentir, les bajan la autoestima, los hacen sentir menos que nadie, No, no permita tal cosa. El Creador no rechaza a nadie. Dios está abierto la puerta a todo el mundo y ese también lo quiere Dios con él. El gálvano también lo quiere Dios con él para elevar esa energía también. Es necesaria. Vuelvo a decir, sin ese elemento no hay ketoret. Sin ese elemento de imperfección en nosotros no hay ser humano.
Y es parte de lo que el Creador quiere, que con nuestras buenas acciones podamos rectificar y elevar también, les decía, lo malo. También podemos enmendar lo malo que hemos hecho. También podemos enmendar las cosas. Y no nos limitemos, vuelvo a decir, a veces el ticún, a veces no, el ticún es un proceso de muchas vidas, no solamente en esta vida. Uno puede rectificar, va a ir rectificando en todo, en muchas existencias, vamos rectificando y vamos, lo malo que hay en uno, la oscuridad que hay en uno, la vamos disipando, la vamos cubriendo, ¿eh? Con esos otros ingredientes, con amor, con comprensión, con gran paciencia, con bondad, con humildad. Vamos cubriendo todos esos otros defectos. Es como una familia bien unida. A veces uno escucha ese refrán que dice, ¿no? De que a veces es como, no sé cómo poner el ejemplo, es como un padre. Te puede tener muchos hijos, pero puede haber uno que es un poquito remolón, un poquito eh, que causa sus problemitas, pero es su hijo. Y ningún padre rechaza a ese niño. Ese es quizás el que más quiere, quizás el que más cerca tiene que tener, el que más cerca está pendiente, el que anda buscando, ¿qué le pasó? ¿Cómo lo ayudo? Así es Dios con cada uno de nosotros. Cuando ve que las cosas nos están yendo mal, cuando ve que nos estamos equivocando, cuando ve que nos estamos saliendo del camino, Dios está ahí pendiente. ¿Y qué pasa con mi hijo? ¿Y qué pasa con mi hija? ¿Y qué pasó? ¿Y qué hizo? ¿Y qué no hizo? Y está pendiente. No es como te han contado muchos de esos líderes religiosos, que si haces lo malo, el pecado, fuera de aquí, te echan, te botan, te hablan, te rechazan. Así no es como actúa Dios. Con cada uno de nosotros está pendiente como ese padre. El niñito que le da más problemas es el que él está más pendiente de ese que te está dando el problema, porque es el que está, porque no rechaza a nadie, porque ese también es su hijo, porque ese también es su hija, porque ese también es parte del redil de sus hijos, de su congregación. Y ese es el secreto de la Ketoret, ese es el secreto del gálbano, y eso es lo que le da el toque perfecto a ese incienso. Hasta aquí la clase del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. En la clase siguiente vamos a entrar al último subtema. Todavía analizando el tema del mal, vamos a estudiar ahora qué fue lo que pasó realmente en la famosa historia del jardín del Edén, con la historia de Adán, de Eva, de la serpiente. Vamos a ver qué dicen los textos, si era una serpiente o el serpiente. Vamos a hablar de otra vez de la famosa fruta. Y hablamos de que ese comer, ellos comieron del árbol del Da'at. Yo vuelvo a decir que lo que estamos rectificando es el Da'at, el conocimiento, la conciencia, que está fragmentada, que está dividida. Que cuando a veces uno les decía, a veces uno rechaza, juzga, es porque no tiene todas las partes, no conoce a la persona, no conoce todo en profundidad, toda la información que tenemos es fragmentada, dividida. Entonces hay que unificar. Hay que buscar elevar esa conciencia, hay que adquirir conocimiento. Eso es lo que nos va llevando a hacer el tikkun. ¿Usted quiere saber cómo hacer el tikkun? Pues bueno, tiene que, ya lo dice Da'at, y Da'at es conocimiento, conciencia. Es aprender, es conciencia. Conciencia es que ahora yo sé, ok, lo que hice mal, ahora lo voy a arreglar. Ahora es que voy a ser paciente conmigo, ahora es que sé que es un proceso, sé que es un trabajo. Y bueno, comprendemos los mecanismos que confeccionan todo el universo. Pero bueno, vamos a entrar en profundidad, a explicar, le decía, esa parábola del jardín del Edén, de Adán y Eva, y eso del comer de la fruta, todo eso vamos a explicarlo desde la cábala, no desde el texto. El texto es pashut, literal, peshat. Vamos a entrar a hablar desde la cábala, qué es lo que ocurrió ahí, a nivel de cómo nos afecta esto, pero también a nivel de estructura de los mundos, de los universos, porque recuerden que todo esto que estamos analizando se explica también a nivel de estructura de universos, de mundos, etcétera. Así que bueno, voy a abrir paso, no sé si los estudiantes que estén conectados tienen alguna pregunta, Dilsen, Edilma, que si quieren preguntarme algo antes de finalizar la clase, pueden escribirme en el chat y si no, igual pueden abrirme el micrófono. Buenos días, maestro. Buenos días. Este, bueno, yo tengo una pregunta respecto a lo de la Ketoret. Eh, eh, ¿Cualquier día podemos hacer la Ketoret o hay algún día en específico que no se pueda realizar? No, la Ketore se hace todos los días. De hecho, está en el rezo de la mañana y en el rezo de la tarde. Todos los días. Ok. Y bueno, yo tengo entendido que en ya en la actualidad, pues el incienso no.
no es para quemarse y eso. O sea, no es para ponerse como antes, pues. Pero los inciensos que venden así normalmente se pueden poner o no son, no se puede poner. No, porque eso no es Ketoret, para lo que nosotros entendemos como Ketoret. El incienso que se quemaba en el templo, que es lo que estamos hablando, tiene que llevar unos ingredientes específicos. Son esos famosos 10, 11 ingredientes. Entonces, si no tiene esos 11 ingredientes, no es Ketoret. Puede haber otro incienso, o sea, los que venden por ahí. Entonces, si la gente quiere poner eso en su casa porque le gusta que haya olor en su casa, bueno. Pero lo que llamamos Ketoret en el judaísmo, en la cábala, eso no se produce en ningún lado, eso no se quema, no se usa. Eso de hecho está prohibido, solamente se usaba en el templo. Pero si me Ok, preguntas de que si se permite usar inciensos de esos que venden por las tiendas, sí, si quieres tener de esos en tu casa y ponerlos porque también puede tener algún significado espiritual o que huele bien y tal, sí. Pero eso no es lo que llamamos ketores realmente desde el judaísmo. sí, La ketores sí, tiene que llevar esos ingredientes. ok, entiendo. Ok, maestro. Ah, otra última pregunta, perdón. Am, el, ay, perdón. Cuando dijo que Dios limitó su libre albedrío, este, significa que cuando nosotros hacemos ah, o sea, cuando tomamos alguna decisión para cualquier cosa, casamiento, lo que sea, ¿verdad? Eso significa que Dios en realidad tiene varias realidades existentes para nosotros. O sea, dependiendo de la decisión que tomemos. Sí, a ver, vuelvo a decir, la decisión siempre está en la persona, pero la persona, Dios lo que nos pone delante son los caminos. Entonces, por ejemplo, en esa pregunta que me haces, casamiento, tienes la opción de muchos caminos. Está casarte, no casarte. Está casarte con esta persona o con 10 o 20 más diferentes. Entonces, la decisión de con quién me caso, qué día, qué hora, sí, no, tal vez, no, no quiero, todo eso depende del hombre. Entonces, Dios nos pone todos esos caminos delante, pero la decisión es nuestra. Eso es lo que se entiende como que Él se limita, que realmente eso hay que entenderlo no literal, sino como algo, es como que Él nos está dando la oportunidad. Entonces no hay que tener limitación como que, no, Él nos está poniendo la oportunidad para que uno decida. En ese sentido está como limitándose, porque no es el que me está imponiendo, es con este y con este. No, Él no me está obligando. Él me puso muchas opciones y yo soy el que decido. Me caso, no me caso, me puso como 20 pretendientes y yo soy el que decido el día, la hora, cómo me visto, y ya eso depende de uno. Entonces, de esa manera él está como limitado, él dejó que sea tú, pero nos puso muchas opciones delante. ¿Qué opción yo tome? Ya eso es libre albedrío de cada cual. Ok, maestro, muchas gracias. Y así ocurre con la vida, con todas las situaciones de la vida, todo lo que nos sucede en la vida a cada ser humano. Existen muchísimos caminos, muchísimas oportunidades y somos nosotros los que estamos constantemente creando conexiones, creando puentes y muchas de vuelvo a decir, esas conexiones que las estudiamos en el árbol de la vida, las estamos creando constantemente. Esas conexiones se van creando desde vidas, porque otra vez pensamos que la vida es esta sola, no, la existencia es a través de muchas vidas y encarnaciones y es una sola vida, pero en muchos procesos, en muchos cuerpos, en muchos planos. Y en cada una de esas vueltas vamos creando conexiones, conocemos personas, situaciones, creamos eventos. Entonces todo ese mecanismo Él lo deja en las manos de él, las criaturas. Las criaturas son las que deciden cómo actúan, e incluso si lo miramos al cerebro, las neuronas están creando todo el tiempo nuevas conexiones, nuevos puentes. Es lo mismo que ocurre a nivel de uno, a nivel de las vidas. Pero todas esas variantes, lo bueno y lo malo, todo Él nos los pone delante. Y es uno el que decide. Perfecto, muchas gracias, maestro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por conectarse y también a los estudiantes que nos van a ver luego en YouTube. Muchas bendiciones Gracias a a usted, todos. maestro. ¿Sí? Ah, sí. Gracias. Muchísimas gracias, Edilma. Muchas, muchas gracias.
Y muchas bendiciones también a ustedes por conectarse en la clase y Amén. muchas bendiciones a los estudiantes que nos van a ver Amén. luego, también en las redes sociales. Y bueno, con el favor del Eterno, nos veremos el miércoles a las 7 de la noche para la clase del Pirkei Avot y a las 7:30 para el grupo de oración. Para las personas que quieren conectarse, estamos trabajando todavía con el Anabecoa y vamos a seguir haciendo rezos pidiendo, bueno, según las necesidades de cada cual, como con el favor y la bendición del Eterno. Muchas gracias a todos y que pasen un bonito día. Muchas bendiciones. Bye, gracias.